¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. ¿Sabías que China ya tiene 56 reactores nucleares y que de aquí al año 2050 tiene en planificación poner en marcha 37 más, de los cuales 30 ya están en proceso de fabricación? Nuclear, sí, por supuesto. Estos son los datos de un gigante que, por supuesto, no se quiere quedar atrás en el tema energético. Y en el tema energético es muy potente lo que está pasando, a pesar de que en una parte de Europa sigamos contaminados con un pensamiento y con una ideología que abomina del uso civil y energético de la energía nuclear, cuando todas aquellas potencias del mundo que quieren estar posicionadas para el futuro están apostando por nuevas tecnologías vinculadas a la energía nuclear. Esta no es una opinión de Juan Francisco Calero, son los hechos. Y los hechos son precisamente que el progreso de la humanidad está vinculado íntimamente, aunque en nuestro día a día no lo pensemos, al progreso en el acceso a las fuentes energéticas. Y el siguiente nivel de progreso al que tenemos que llegar requiere de fuentes de energía cada vez más potentes, que esta regresión que estamos viviendo, también transición hacia las energías renovables, no da para que en el futuro tengamos las suficientes fuentes de generación de energía en forma de calor y en forma de electricidad para acometer los cambios que vienen. En este vídeo te voy a contar exactamente qué es lo que está pasando y por qué Estados Unidos, China, pero también, por ejemplo, un país de la Unión Europea, Francia, están apostando a fondo en que el futuro va a ser nuclear, pero no nuclear como te han contado. Por cierto, antes de empezar, si os queréis suscribir a mi newsletter para saber cuál es el nuevo proyecto que estoy a punto de lanzar, por favor, entrad en jfcalero.net y ahí os suscribís a la lista de correo y seréis los primeros en enteraros. No lo olvidéis. E igualmente también suscribiros al canal Manual, mi tercer canal, donde hablamos de inversión, hablamos de startups, hablamos de marketing online, de empresas y de mis propias historias. El dato es espectacular. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, para el año 2050, la potencia de energía nuclear instalada en la humanidad podría crecer hasta por 2,5 veces. O lo que es lo mismo, en un escenario conservador y en un escenario negativo, la energía nuclear tendría en 2050 500 gigavatios instalados. En el entorno positivo en el que parece al que vamos encaminándonos, llegaría al teravatio de energía instalada, un poquito menos para ser precisos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué necesitamos cada vez más energía? Existen varios factores que juegan alrededor y uno de los más importantes precisamente tiene que ver con la ecología, porque como ya se viene presumiendo desde hace mucho tiempo, la necesidad de tener fuentes de generación de energía y de electricidad sin emisiones de CO2 coloca a la nuclear a la cabeza de todas, puesto que precisamente es la que menos emisiones de CO2 tiene. Y vamos a una fase en la que todavía las grandes extensiones marítimas y terrestres que necesitan todas las fuentes de energía renovable no llegan para suplir con creces la pérdida de los combustibles fósiles. Y en ese planteamiento es en el que están las grandes potencias, precisamente como te cuento, como China o como Estados Unidos de América. Pero es que además a algunos, y a los políticos, parece que les gusta también jugar de manera tramposa la partida, en el sentido de que le niegan a una tecnología en concreto, sea la que sea, que pueda tener una evolución tecnológica para mejor, tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista de la seguridad. Y efectivamente eso es lo que pasa con la energía nuclear, que tiene tantísimos requisitos y tiene tantos puntos de seguridad que cumplir en nuestros días que los costes se disparan hasta tal punto que hacen prácticamente inviable inaugurar una nueva central nuclear. Y aquí viene al rescate, como casi siempre, la evolución tecnológica y también la creatividad humana. Y así es como, por ejemplo, en un país como China, en el año 24, después de un largo tiempo, se va a inaugurar por fin la primera central nuclear de cuarta generación, que en lugar de utilizar agua utiliza sales fundidas y que en lugar de utilizar los típicos componentes radioactivos utiliza torio. De lo resultante de esto tenemos una central extremadamente más segura que las habituales y una central nuclear que, una vez puesta en funcionamiento, si cumple con lo que promete, podría abrir la puerta a una nueva generación de centrales nucleares que es imposible
que tengan una fusión del núcleo. Estamos hablando siempre de energía nuclear de fisión. No nos estamos metiendo en el tema de la fusión nuclear, que hemos tratado mucho en nuestro canal, llevamos un tiempo sin tocarla, próximamente hacemos una actualización para ver cómo está el asunto. Pero la cuestión es que esta nueva generación de centrales de fisión puede cumplir con dos preceptos básicos, con dos sueños. El primero, hacerlas mucho más seguras para que los accidentes que conocemos hasta la fecha no ocurran, porque directamente es inviable que muchos de los problemas de seguridad que conocemos de las centrales nucleares tradicionales se reproduzcan con estas tecnologías nuevas. Y en segundo lugar, existe un sueño igual de interesante, que es que estas grandes instalaciones y esas grandes chimeneas, siempre necesariamente rodeadas de una masa de agua suficiente como para conseguir una buena refrigeración y la generación del vapor de agua suficiente para mover turbinas, ahora desaparezcan y podamos hacer centrales nucleares mucho más pequeñas, mucho más compactas y además móviles, llevarlas a los sitios donde se requiere, donde se necesita esa energía. Y eso son 24. Se llama SMR, Small Modular Nuclear Reactor, o incluso XSMR, que es la misma versión pero todavía más reducida. Y se trata efectivamente de centrales nucleares con tecnología de cuarta generación, de muy pequeño tamaño, que sirven para alimentar determinadas explotaciones o algo que, valga la redundancia, está explotando, como son los centros de datos. Se calcula que a fecha de 2024 entre el 2 y el 3% de toda la energía que consume la humanidad está consumida por los centros de datos, eso sin contar los centros de minado de criptomonedas. Pues bien, de aquí al año 2030 se estima que esto va a subir del entorno de entre el 8 y el 12% de todo el consumo de energía de la humanidad, y solamente estamos empezando a almacenar datos en la nube y solamente estamos empezando, por la falta de disponibilidad del hardware, de centros de entrenamiento de inteligencia artificial que se van a hacer gigantes, que van a hacer crecer exponencialmente en los próximos años. Amazon, Google, Meta, OpenAI y por supuesto Microsoft necesitan cantidades ingentes de energía. Estos son los grandes consumidores de energía del futuro, energía que tiene que transformarse en electricidad y además generación de electricidad lo más libre de emisiones posibles, porque si no, estas empresas directamente colapsarían porque no cumplirían con las normas y no podrían crear los centros de datos, o porque emitirían tanto a la atmósfera que las multas que les impondrían por las emisiones de CO2 acabarían hundiéndolas. Así que requieren de energías limpias, ya están usando energías renovables, ya están investigando en la geotermia e igualmente también en la utilización del hidrógeno. Pero todas estas tecnologías por sí mismas, ya sea porque es imposible que todo sea aportado con energías verdes, ya sea porque las tecnologías no están suficientemente maduras, no les da. Así que todos se están planteando y de hecho están invirtiendo en empresas que están desarrollando generadores de energía nuclear, como digo, reactores de nueva generación, muchísimo más compactos y pequeños, para eventualmente colocarlos al lado de estos centros de computación o de datos o darles cualquier tipo de utilidad. Estamos hablando de lugares, de centros que tienen desde un tamaño similar al de 2 campos de fútbol hasta el tamaño de un autobús, hasta unos 50 metros cuadrados, donde se podría estar confinando un reactor nuclear con una tecnología, como digo, nuevas tecnologías de cara a canalizar el calor, usos de la cerámica, usos de materiales alternativos al plutonio y usos también alternativos al agua, que es lo más importante y que es uno de los grandes problemas que tiene la energía nuclear. Derivado del agua, los peligros de explosión, los peligros de corrosión estarían completamente eliminados con estas tecnologías. Estas empresas con la energía nuclear tienen la posibilidad de acceder a una fuente de energía libre de CO2 y, lo que es tan importante como libre de CO2, 24/7. Ocurre que muchos centros de datos o muchos centros tecnológicos son libres de emisiones durante el día y por la noche no lo son porque no hay almacenamiento suficiente de las renovables. Sucede lo mismo o algo muy parecido con el asunto del almacenamiento. De momento no tienen suficiente almacenamiento para cubrir. Así que necesitan energía nuclear, justamente como te decía, para que eso que se llama progreso y el paseo de los seres humanos a hombros de gigantes, que es el legado que recibimos de las generaciones anteriores de los seres humanos, siga creciendo y siga aumentando el desarrollo tecnológico de la sociedad, salvo que comúnmente decidamos hacer marcha atrás. Pero de momento no se prevé que eso suceda porque las grandes potencias mundiales no están precisamente en esa tesitura. Ya hay 3 países, que están intentando liderar el avance de esta tecnología, con un cuarto invitado que no se quiere quedar atrás. Y esos países, curiosamente, son todos independientes, salvo uno que forma parte del espacio europeo, de la Unión Europea.
y ese país, por supuesto, es Francia, el país que más apostó por los reactores nucleares y que ahora, dentro de unos años, se va a quedar atrás respecto a Estados Unidos y respecto a China si nadie lo remedia. Francia está trabajando a fondo en varios proyectos que está vinculado a una tecnología que llaman SHARM, que como digo, no solamente tiene la audacia de utilizar materiales nuevos, entre los que se encuentran los materiales cerámicos, e igualmente no necesitar de agua, sino que además la gran aportación de SHARM es que se nutre del combustible, de los residuos de las centrales nucleares francesas, lo cual sería un absoluto y auténtico hito a nivel mundial. SHARM se espera que entre en fase de experimentación alrededor del año 2030 y veremos si Francia acaba dominando esta tecnología, porque sería un salto muy adelante y un salto doble además, porque estaríamos hablando que por primera vez los residuos tendrían una aplicación concreta para la generación de electricidad, con lo cual esos residuos tendrían una segunda vida y se aceleraría su descomposición. Y luego están los proyectos, aparte de los de China y de Estados Unidos de América, de empresas que están en Inglaterra. Dos empresas, una estadounidense Westinghouse y otra Rolls-Royce, están trabajando igualmente en el desarrollo de reactores modulares de bajo tamaño y son los que más avanzados están en su desarrollo. De hecho, tenéis que tener en cuenta que para conseguir fabricar el desarrollo de una planta experimental, para llegar a poder levantar una planta experimental, pueden pasar lustros e incluso décadas, y para eso primeramente tienes que tener unas certificaciones que lleva mucho tiempo conseguir, si es que las consigues precisamente por el asunto de la seguridad. Así que simplemente el hecho de que haya la aceptación, como es el caso de Westinghouse Rolls-Royce o la startup francesa para desarrollar proyectos de energía nuclear novedosos de cuarta generación, ya es una gran noticia. Luego la construcción lleva igualmente años, y es que la nuclear se mueve a mucha lentitud. Y precisamente porque se mueve a mucha lentitud, aunque estos proyectos son muy potentes, de hecho, la Organización Internacional de la Energía Atómica considera que para el año 2050 es probable que el 25% de la energía que genere la humanidad va a ser nuclear. O sea que quítate de la cabeza que la nuclear va a desaparecer, por mucho que en Europa nos vendan eso, porque va a ser compensado de sobras por otros estados alrededor del mundo. Tenemos que tener claro que eso no va a ocurrir, porque hay muchos lugares en el planeta en los que no quieren frenar el progreso vinculado al crecimiento del consumo energético, y para eso la variable nuclear es fundamental. Hasta que tengamos las suficientes renovables, si algún día lo conseguimos, que es posible que no, o hasta que lleguemos a la fusión, la nuclear acabará imponiéndose, por más que nos quieran lavar el cerebro con lo contrario, como una fuente en muchas partes del mundo, lo que no quita que en algunos lugares sea posible alimentarlo todo con renovables, y bienvenido sea. Pero la cuestión es que incluso en Estados Unidos, empresas como Microsoft, aparte de estar invirtiendo en geoingeniería y en hidrógeno, que en este canal os tenemos al día con todos esos desarrollos, tenéis un montón de recursos en este canal sobre energías renovables, sobre geoingeniería, geotermia e hidrógeno, están planteándose igualmente invertir en incluso reflotar, poner en marcha centrales nucleares antiguas. Y es el caso de la central nuclear de Pensilvania, conocida como Three Mile Island, una central nuclear que es la que tuvo el accidente más grave que ha habido en la historia de los Estados Unidos de América y que, entre otras cosas, inspiró precisamente el puesto de trabajo de Homer Simpson en la central nuclear. Bueno, pues Three Mile Island, una central que lleva cerrada casi 40 años, va a volver a abrir tras recibir las aprobaciones y las certificaciones para que uno de sus reactores no impactado por aquel accidente, estamos hablando de la unidad 1, no de la unidad 2, vuelva a ponerse en marcha. ¿Y quién es el promotor o uno de los financiadores principales de que esto suceda? Pues es ni más ni menos que Bill Gates y Microsoft. En efecto, Microsoft directamente va a poner en marcha esta central nuclear de nuevo, con la idea de surtir de electricidad de nuevo a la región gracias a la central y con la idea de comprar una parte importante de su electricidad para alimentar sus centros de datos. Estos centros de datos van a pasar a una nueva dimensión en el futuro. De momento tenemos Nvidia haciendo sus GPUs, no dan abasto, por eso se ha convertido en una de las empresas más valoradas del planeta Tierra, pero lo siguiente que va a pasar, y lo más importante, es que todas estas grandes startups van a desarrollar sus propias tecnologías, su propio hardware para entrenar inteligencias artificiales, con lo cual va a crecer exponencialmente el consumo de electricidad y la necesidad precisamente de energía, y como es tanta la energía, que sea energía verde. Así que en este contexto y este caldo de cultivo, la energía eléctrica nuclear no solamente no se acaba, sino que entramos en una nueva época, en una nueva generación, veremos si nos pilla más o menos lejos aquí en la Unión Europea, y que además le va a servir a las empresas tecnológicamente más avanzadas para saltar al siguiente nivel, un nivel que no lo iba a decir hace un lustro, hace 5 años, que es el de la inteligencia artificial.
Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. ¿A vosotros qué os parece? Espero que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.